Entonces, la finalidad de todas estas preguntas es responder la siguiente pregunta. ¿Es posible estimular la autonomía a través de la educación artística, teniendo en cuenta que por medio de la misma se está pregonando un modelo educativo, social y político? Entonces, bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo estimulan la autonomía en Mafalda? Bueno, primero quisiera hacer una aclaración y es que nosotros no entendemos propiamente la relación con la autonomía como un asunto de estimular, sino más bien, y entendiendo por estímulo, pues esa respuesta a un impulso sensorial que activa conductas, sino pensamos que se trata de potenciar eh, una capacidad de lo humano que está presente desde el inicio de la vida. Eh, esa sería la primera aclaración. Y quisiera distinguir tres cosas en torno a esta pregunta, a ese hecho de potenciar la autonomía. Es que entendemos por autonomía, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos, que es finalmente tu pregunta para llegar allá. Entonces, básicamente la autonomía la entendemos como esa capacidad de elegir en pensamiento y acción que responde a un criterio propio, que se va construyendo de manera independiente de los criterios y de las acciones de otros, pero consciente de lo que implica para los demás. Así entendemos la autonomía. Y lo que nosotros vemos es que los niños desde el comienzo de la vida, inclusive en la vida intrauterina, que están eh, ya relacionándose con estados de ánimo, con voces, la voz de su madre, y con acontecimientos que la afectan a ella, ya están respondiendo a esas situaciones, eh, conformándose unas ideas de sí mismo y de cómo responder a ellos. Entonces, por decir algo, un bebé recién nacido puede sentir un tono eh, afanado, un tono de desasosiego, alterado, digamos, de alguien cercano, y pueden saber que si en ese momento se ríe, obtienen una respuesta. O si llora, obtienen otra respuesta. Entonces, eh, ese saber que hay respuestas le va construyendo una noción de qué puede hacer y cómo se puede relacionar con ellas. Y va explorando sus diferentes posibilidades. Entonces, eh, sentimos que es una capacidad que está allí, como decía, que genera implicaciones y que se trata de esa conciencia. Y sin lugar a dudas le damos una importancia enorme a la construcción de la autonomía. Y creemos que a partir de la capacidad que hay se construye, se consolida de diferentes formas, como una manera de concordarse con el mundo, con conciencia, construyendo el, el porvenir de cada uno desde la apropiación de sí mismo, con confianza, pudiendo comprender lo que está pasando a su alrededor y adaptarse a circunstancias, pero pensando de manera crítica, creando, transformando condiciones que están a su alrededor. Y creemos que eso es fundamental. Lo hacemos en la articulación entre varios elementos. Digamos que lo que buscamos fundamentalmente es que a través del currículum, del método, del lugar del arte y del juego en, en el proyecto pedagógico de Mafalda, los niños se comprendan a sí mismos y comprendan el mundo como una realidad y que ese conocimiento de los dos elementos les permita entenderse a sí mismos como seres únicos, que puedan entender y apropiarse, como digo, de esa unicidad. Entonces, nuestro currículum es un currículum que se encuadra dentro de algo que se conoce como un currículum tipo praxis, donde realmente buscamos que la teoría
se plasme en una práctica cotidiana y en cada detalle esté presente esa teoría y y en la que buscamos fundamentalmente emancipar el espíritu humano a través de abordar esenciales de lo humano. Entonces, nuestro currículum se construye en concordancia con toda la comunidad educativa, identificando qué sentimos que queremos movilizar fundamentalmente en todos los procesos de aprendizaje, de enseñanza. Entonces, son cuestiones como la empatía, la armonía, la comunicación, la emocionalidad, lo que se dramatiza, se musicaliza, se narra, se representa, se hace de muchas maneras a través de lenguajes de expresión artística. Y algo muy importante es el método. El método, nuestro método viene de un contexto teórico, por supuesto, de pedagogos como Paulo Freire, pero inclusive filósofos como Sócrates, y toda una corriente del constructivismo que ha encontrado que la pregunta es fundamental en el proceso de aprendizaje y en el proceso de construcción de conocimiento. Entonces, los maestros y las maestras en Mafalda nos gastamos mucho de nuestro tiempo aprendiendo a preguntar para que los niños y las niñas encuentren sus propias respuestas y seamos más que todo asistentes de la exploración que hacen del mundo y asistimos en buena medida con preguntas. Entonces, esas preguntas son preguntas que llevan a comparar, a hacer inferencias, a hacer asociaciones, a ver implicaciones. No son simplemente ¿por qué haces esto? ¿No? O preguntas para que ellos hagan lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, ¿te vas a tomar la sopa por las orejas? No, por la nariz, no, por la boca. Entonces yo le hago preguntas juguetonas de absurdo para que él confirme lo que yo le quiero decir, ¿no? O puedo hacer preguntas, si ves que no estabas haciendo caso, eso es una pregunta, pero no es una pregunta enjuiciadora, es una pregunta confrontadora. Es muy complejo saber preguntar. Entonces, esa exploración, cuando la niña y el niño encuentran sus preguntas y encuentran sus respuestas, se está construyendo autonomía. Esto es fundamental. Entonces, esa articulación entre todos estos elementos, pues para hacerte algo que es largotote y grande, ponértelo de una manera muy resumida. Perfecto, Maritza. Entonces, me gustaría hacerte una segunda pregunta que parte mucho del contexto que hemos venido desarrollando en la clase y es sobre el supuesto de que los maestros tienen un impacto muy grande en los estudiantes, en un nivel ético y filosófico de formación que a veces supera las competencias disciplinares, en el sentido de que es algo muy sutil y natural en las personas las cuales le darán un uso a ese conocimiento disciplinar, dependiendo de esa formación que hayan tenido. ¿Qué ética manejan en Mafalda para ello? ¿Qué clase cómo se orienta a los maestros para acercarse a los estudiantes en este sentido? Okay. Tal vez la, la concepción de ética más cercana que tenemos es la de Humberto Maturana, que habla de la ética como esa convivencia basada en el respeto y en el reconocimiento mutuo, donde la aceptación del otro como un ser diferente a mí, pero legítimo en su forma de ser, eh, y que justamente es autónomo en su capacidad de pensar y de actuar, y ese respeto por esa autonomía. Entonces, lo que buscamos constantemente es que podamos desarrollar una pedagogía casi que sobre medidas de cada persona y sobre medidas de eso particular de cada niño y cada niña que se conecta con su esencia,
que es algo difícil de poder, identificar de alguna manera, y tratamos de aproximarnos a ella. Este es un ser que estos son rasgos propios de su ser que no podemos tratar de moldear de ninguna manera, sino al contrario, hacer que florezcan y respetarlos enormemente. Pero sobre todo lo que hacemos es, más que decir, ah, ya lista, esta es la esencia de tal niño, es crear condiciones para que ellos vivan con mucha confianza y con un reconocimiento de sí mismos, donde la valía se la dan ellos mismos, no se la dan otros. La valía de su ser no se la dan los aplausos, no se la da la constante aprobación, sino donde ellos pueden construir la confianza de que lo que hacen, lo hacen porque lo hacen buscando hacerlo mejor, no necesariamente mejor que otro, sino lo mejor de sí mismo. Y poniendo la cantidad de herramientas que tienen para resolver problemas cotidianos. Ese es un asunto fundamental. Y digamos que parte, por ejemplo, de esa ética está en no hacer por los niños nada que veamos que ellos pueden hacer por sí mismos, que están en capacidad de hacerlo cognitiva, motora, social y emocionalmente, y a nivel de pensamiento. Pues. Entonces, en eso tenemos mucho cuidado porque creemos que hacer por ellos o conducirlos a hacer lo que ellos va en contra de su ser, es justamente doblegar esa parte. Y hay algo pues que claramente no podemos desligar y es la ética de la estética. Entonces, cuando ellos y ellas son cada vez más conscientes de sus emociones, de sus pensamientos y pueden determinar qué quieren hacer y tomar sus opciones, se van a reconocer a sí mismos como seres bellos, seres hermosos, que producen cosas hermosas, que lo que hacen con sus ideas, con sus manos, con su palabra, con su presencia, es hermoso porque viene de la autenticidad de su ser. Y es poder respetar y potenciar eso al máximo, el lugar donde está ubicada la ética y la estética de nuestro trabajo. Sí, Ok, ok, maravilloso, sí. A veces cuando reconocemos lo que somos, reconocemos de lo que hacemos parte, ¿no? sí, claro, Y claro. reconocemos algo más afuera de nosotros al entendernos a nosotros mismos. Entonces, bueno, te tenía una tercera pregunta que era que, bueno, ¿por qué enseñar autonomía? Dado lo anterior, todo lo que hemos venido hablando, sin embargo, creo que ya se ha venido respondiendo un poco en todo lo que ya has mencionado. No sé si te gustaría agregar quizás algo en un nivel político o de la dinámica social o qué trascendencia tiene la autonomía más allá del desarrollo personal, quizás podría Uh-huh. ser. Pues, a ver, Mafalda surge en los años 70, en un momento bien importante en la búsqueda de construir nuevas alternativas sociales, transformar estructuras. Y en ese momento surgen pedagogías nuevas, pedagogías alternativas a la pedagogía del control y de la sumisión y de la transmisión de conocimientos. Y en ese sentido, el proyecto de Mafalda se formula como un proyecto supremamente político. Entendemos que la educación es un acto político. Eh, y, y un elemento central en la política, creemos, asociada a la educación, que es el ejercicio de esa relación con sí mismo como una base de libertad, como una base de libertad que, que permite que estemos buscando emanciparnos constantemente frente a aquello que genera inequidad, que genera relaciones autoritarias o sumisas.
en respuesta a ese autoritarismo. Entonces ese espíritu de libertad, pero no como un regalo que les damos a los niños, sino como algo inherente a ellos que deben estar buscando constantemente para que florezca su espíritu. Entonces, por supuesto y creemos que seres con ese espíritu libertario van a buscar constantemente en donde estén, en los eventos más sencillos y cotidianos de la vida, eh, que no haya injusticia, que no haya sometimiento, ¿no? Abuso de control. Claro, y frente a esto que tú dices, yo siento que muchas veces en la pedagogía se tienen digamos, sí, en la pedagogía en particular, se tienen también muchos deseos y expectativas de lo que uno quiere que hagan los estudiantes, que sean el impacto, ¿no? Que uno quiere tener en los estudiantes. Yo me pregunto, de todo esto que tú has visto en más de 40 años como docente, ¿tú qué has visto en tus estudiantes a mediano y largo plazo? Ya algunos de los chiquitines deben de ser unos señores bien formados, mayores. Bien Entonces, mayores. En estos días me encontré eh, con un exalumno que tiene hoy 51 años, porque tenía 6 en el primer año de Mafalda. Y bueno, he tenido he logrado sostener muchas relaciones en ese entonces niños y niñas que estuvieron en Mafalda hace mucho tiempo, hace mediano tiempo, recientemente. Y yo creo que algo que me produce una enorme satisfacción, digamos que el proyecto Mafalda no tiene un perfil de estudiante, pero ese propósito que te vengo diciendo, sí lo he podido constatar en exalumnos de Mafalda y lo constato también en los que están actualmente. Eh, y es ese empoderamiento de sí mismo, ese empoderamiento y una relación de, eh, con el mundo como un espacio a transformar donde se necesite y a transformarlo desde la creatividad. Entonces, hay exalumnos en profesiones muy distintas, muchos profesionales, otros estudiando cuestiones que no necesariamente tienen que ver con el arte, muchos con matemáticas, con ciencias, pero logran hacer de las ciencias o de las matemáticas, de ciencias exactas, un espacio de creación, un espacio humanista, un espacio de desarrollo humano. Eso lo puedo ver casi como una impronta. Pero ahí es, y lo veo, por ejemplo, en niños muy chiquitos, niños de 2 años en Mafalda, que cuando algo los transgrede, ya saben inclusive poner su manita y decir, alto ahí, eso no es bueno para mí. Y eso siento que el que una niña o un niño pueda identificar qué no es bueno para él a los 2 años y marcar ese límite a otro y también poder entender que a otro le marque ese límite, ya eso marca una diferencia gigante para toda la vida. Pero te iba a decir que confluyen varias cosas, eso no lo hace únicamente Mafalda. En Mafalda convergen familias que son muy afines a esa misma búsqueda. Eh, Hay unas que llegan de pronto con otras ideas sobre la educación y transforman también mucho su mirada, se transforman en esa relación. El principal eh, educador es la familia, no es el colegio. Yo estoy convencida de esa. Nosotros formamos una serie de elementos que pueden, como digo, articularse con esa afinidad. Y hemos sido muy afortunados porque las familias se sintonizan y creamos muchas coherencias entre un lugar y otro. Y, y además también son muy agudos
en la mirada sobre la educación y nos exigen mucho. Entonces es todo un sistema de alguna manera articulado y correlacionado, complejo, con tensiones, con distensiones, pero que se tiende a armonizar en torno a lo más precioso de la vida, que son las niñas y los niños, ¿no? Y el amor que se tiene por los hijos y el que, digamos, desde la vocación, más que la ocasión, desarrollan quienes estamos en Mafalda. Entonces, creo que se logra y es realmente conmovedor e impresionante ver que personas que están en Mafalda en algún momento, tú me contabas que tenías que escoger entre carreras, ¿no? Y cuando tú me estás contando cómo es que escogiste tu carrera, la que estás actualmente y cómo no vas a desechar la otra, el criterio, claramente lo que yo leí, no fue un cálculo de con cuál voy a hacer más dinero, con cuál voy a obtener tales cosas, con cuál voy a ser más exitoso, sino con cuál soy más yo. ¿Cuál obedece a un llamado interior de mi ser? Para mí, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Y claro, pues si es música vas a ser supremamente creativo en ella, pero si tu llamado estuviera en la biología, lo ibas a hacer creativa y emancipadoramente, no me cabe la menor duda.